nuevo, qué alegría tenerlos. Estamos seguros que va a venir más gente. Hay bastante gente que nos confirmó presencia para este día. Este es el cierre del seminario El Cuido de la Casa Común, que está en el contexto de todo el trabajo educativo que estamos haciendo desde Fe y Política, que es el discurso de Monseñor Romero cuando recibe el doctorado honoris causa en Lovaina. No, para que no nos extraviemos de dónde estamos parados. Recuerden que estamos invitando para el próximo sábado 3, a un desayuno donde queremos más o menos clausurar con un convivio, desayuno, todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del año, y particularmente con ustedes a partir del 30 de julio de este año. Hoy tenemos a 3 invitados que les voy a pedir que se vengan para la mesa, al padre Roque Regalado, al pastor Santiago Rodríguez y al periodista Leonel Herrera, ampliamente conocidos los 3. Ellos han sido, bien conocidos ampliamente, no solo por su rol religioso en el caso del padre Roque y del hermano Santiago, y en el caso de Leonel por su condición de periodista, sino porque de veras han sido la gente que ha cubierto durante este periodo las acciones de lucha del pueblo salvadoreño. Es cierto, no ha habido un escenario amplio de la lucha, pero ellos han sido los que se echaron en los hombros una tarea que poco a poco mucha gente la ha ido dejando. Entonces, nadie mejor que ellos para que hablemos de las luchas que el pueblo salvadoreño está realizando en la defensa del medio ambiente, en la protección de la casa común. Entonces, cada uno de ellos va a tener 15 minutos de exposición, y al final de las 3 exposiciones vamos a seguir la dinámica de siempre, vamos a tener un diálogo. En la sesión anterior logramos terminar exactamente a las 12. Vamos a tratar de que eso así sea, porque cuesta salir, ¿verdad? El tráfico de San Salvador de la mediodía es terrible y todos tenemos compromisos en la tarde, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de terminar. Ahora, para agilizar la reunión, sí, aquí tenemos a nuestro chacal, ¿verdad? Vamos a dar un espacio de 3 minutos por participación, preguntas o reflexiones, ¿verdad? Y les vamos a pedir que traten de sujetar, ¿verdad?, al tiempo que hemos especificado. Vamos a esperar que vengan algunos hermanos y hermanas más. Y al finalizar el padre Roque, quisiéramos recordar, este es un mes, noviembre es un mes martiriano, y quisiéramos unos 3 minutos hacer un recordatorio de nuestros hermanos, digamos, que representan a la cantidad enorme de caídos o de asesinados por el régimen en el periodo de lucha anterior, ¿verdad? Entonces, sin más, ¿verdad?, que decir de mi parte, dejaríamos el micrófono en manos del padre Roque Regalado. Él es el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en Sierra Morena, en Soyapango. Pero usted también antes había estado cerca del Valle, ¿no? Sí, estuve en Quesaltepec por 12 años. Ajá, entonces ya saben bien de dónde viene, es una zona con un recorrido. Ajá, perdón, sí es cierto, Reinita va a dirigir la oración de entrada. La hermana Reina de la cripta, ¿verdad? Esa es la comunidad que nos ha soportado. Recibimos con los brazos abiertos y en las próximas actividades que tengamos nosotros y en nuestras misas de todos los domingos a las 10 de la mañana.
Bueno, te pedimos, Padre, que último sesión de esta que hoy finaliza, este seminario, y vamos a continuar después porque sea muy fructífero, que se nos haya calado, que tenemos que cuidar esa casa que Dios nos dio en regalo, no para que la destruyamos, sino para que la cuidemos, para que la amemos, para que la disfrutemos, tal cual San Francisco de Asís, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por este seminario, por esta clausura, y pues que hayamos aprendido, que llevemos en nuestro corazón, en nuestra reflexión y en todo nuestro quehacer el hecho de cuidar cada día más nuestra casa común. Amén. Vamos. El micrófono es tuyo. Buenos días para todos. Quizás en primer lugar agradecer a esta escuela que es como diría yo, un esfuerzo inédito, digamos, ¿verdad? El querer hacer una escuela de educación política a nivel secular, ¿verdad? Creo que eso es algo admirable de parte de quienes se están organizando, porque es necesaria en nuestra sociedad una escuela política. Es necesario comprender las estructuras sociales, políticas, es necesario entender los cambios culturales que estamos teniendo y que de una u otra manera muchas veces favorecen a alargar, ¿verdad?, las grandes situaciones de opresión que hay en nuestro pueblo. Entonces, en este sentido, sí quiero agradecer que me hagan parte de este espacio y pues me permitan compartir un poco la experiencia. Hoy estoy en Sierra Morena, un poco lo decía medio en serio, medio en broma, porque el colectivo San Valle del Ángel, de parte de la UCA, recibió un reconocimiento de defensa de derechos humanos, ¿verdad? Entonces no pude asistir y les decía yo, bueno, lo he recibido en el exilio, ¿verdad? Porque yo trabajé en Quezaltepeque durante 12 años y durante 12 años hicimos mucho trabajo de conservación ecológica, ¿verdad? Recuerdo que en el 2009 trabajamos junto con Foro del Agua para que la Constancia no pudiera extraer más agua de lo debido, del manto acuífero, porque eso es lo que hay que cuidar en el fondo, ¿no?, los mantos acuíferos, y que no se privatice el agua de una manera encubierta, ¿verdad?, porque son maneras encubiertas de privatizar el agua. Recuerdo que hicimos esa lucha, lo logramos y luego después nos incorporamos en el 2018 en esto de Valle del Ángel, que nos enteramos que los permisos se iban a poner a discusión con la población. Entonces nos movilizamos y estuvimos trabajando bastante tiempo, la pandemia nos paró, ¿verdad?, por un lapso, y luego después se continuó el trabajo. Y luego después pues, vino la persecución y tuve que salir de Quezaltepeque, pues, una cosa que sabemos que se da, solo que se da de manera encubierta. Y pues ahora estoy sirviendo en la parroquia de Sierra Morena. Recuerdo decía yo que lo recibí en el exilio, ¿verdad? Pero uno no deja de estar convencido de las cosas o de los principios que nos rigen como personas en primer lugar, ¿verdad?, y luego después como cristianos para que somos creyentes. Yo quisiera, ya que solo son 5 minutos para no perderme, porque a mí cuando me dan 15 minutos, bueno, a mí cuando me dan el micrófono me da de hablar y hablar y luego después ya no paro. Tengo como tres preguntas que me he planteado para poder dar una idea de lo que es esto de la lucha medioambiental. En primer lugar, ¿cuál es la realidad que uno encuentra si quiere hacer esto de la defensa de la creación, ¿verdad? En primer lugar, lo que encuentra uno es algo que el Papa Francisco dijo o denunció en la Laudato Si,
que es una estructura guiada por una tecnocracia. ¿Qué es la tecnocracia? La tecnocracia es un grupo de personas que tienen el poder adquisitivo, es decir, que tienen el dinero y tienen la capacidad de construir tecnología, y no solo eso, sino que acaparan el poder político y utilizan las estructuras políticas sociales, estatales, para llevar a cabo sus planes de interés, ¿verdad? Ellos le llaman progreso, pero como dijo, ¿verdad?, Horkheimer, y también Walter Benjamin lo dijo, que progreso que nos deja el neoliberalismo, el capitalismo, es un progreso que lo único que da es destrucción. Entonces es un falso progreso en todo caso, ¿verdad? O nos han pintado a nosotros, ¿verdad?, que, bueno, uno lo vive porque la gente del campo, ¿verdad?, nuestros campesinos, se les vendió la idea de que para progresar hay que venir a la ciudad, ¿verdad? Es un error. ¿Por qué no los estados llevan progreso armónico con la naturaleza a los campesinos? Creo que es al revés. Ellos tienen que salir del campo y tienen que venir a la ciudad para progresar, entre comillas, cuando al final lo que se obtiene son mano de obra barata, ¿verdad? Ese es el progreso que les ofrece. Y tener bosques, tener tierra, tener biodiversidad, es retrasar el progreso para ellos. Este es el pensamiento tecnocrático. Y lo digo porque me recuerdo que cuando estábamos en lo mejor de presionar al Ministerio de Medio Ambiente, cuando entró este nuevo gobierno, ¿verdad? Recuerdo que el viceministro salió diciendo que allí en Valle del Ángel no había biodiversidad, que allí no había medio ambiente y que el progreso no se podía detener. Imagínate esas declaraciones viniendo de un alto, ¿verdad?, funcionario, ¿verdad? Y qué irresponsabilidad en todo caso. Entonces, uno se encuentra con este tipo de estructuras que están guiadas por este pensamiento que se llama tecnocracia. Por otra parte, del otro lado, encontramos un pueblo desesperanzado, un pueblo que ya no tiene esperanza y que, bueno, que venga lo que venga, con tal que me den algo, suficiente, y muchas veces indiferentes a las luchas para pedir derechos que son muy de ellos, ¿verdad? Es muy indiferente en muchos casos, ¿verdad? Recuerdo yo que en la parroquia, porque habíamos trabajado ya mucho sobre la doctrina social de la iglesia, en Saltepeque, sin embargo, era bien difícil que la gente se movilizara muchas veces a pedir que no se destruyera, porque es que Valle del Ángel queda lejos de acá, ¿verdad? Y entonces no nos va a pasar nada, que Saltepeque. Despertaron hasta que yo les mostré que dentro de los planos que ellos están haciendo para trasladar el agua de Yopico para Ciudad Valle del Ángel, entra que Saltepeque, y ahí se sintieron tocados, ¿verdad? Porque la toma para ellos es una joya, ¿verdad? La toma de que Saltepeque es una joya natural, pues eso está dentro del plano como bomba de extracción de agua también, ¿verdad? Entonces ya ellos empezaron como a tomar conciencia de que la cosa como que no está tan lejos, ¿verdad? Está también en el patio de la casa, si no nos damos cuenta. Así es que por veces hay mucha indiferencia de parte del pueblo. Los jóvenes también se ven tan distraídos en otras cosas, ¿verdad? Se ven tan poco vivenciados, digámoslo así, que esta palabra es un neologismo, en cuanto a la realidad social. Ellos muchos jóvenes no logran entender el compromiso social como algo que nos da fuerza a todos, como algo que nos ayuda en corresponsabilidad, ¿verdad? Muchos jóvenes, pues, basta que tener un buen celular y quieren estudiar para disfrutar una buena casa, dinero y viajar, ¿verdad? Esos son los objetivos muy poco sociales de nuestros jóvenes. Entonces, encontramos, sin embargo, hay mucha gente también que está consciente y que de una u otra manera hay una idea de qué poder hacer, en qué nos comprometemos. Te encontrás con medios de comunicación que sí te echan la mano, ¿verdad? Por veces recordamos
reporteros independientes, por veces sí son instituciones concretas, ¿verdad?, de periodismo que sí te apoyan, que sí hacen, como decimos en El Salvador, que sí hacen la bulla, ¿verdad? Porque aquí se trata de hacer bulla, hagamos la bulla para que vean que somos un montón. Hay gente que sí se te ayuda en ese sentido y como colectivo, lo digo, estamos agradecidos con muchos reporteros, con muchas reporteras que sí se interesaron en eso, ¿verdad? Y que sí pusieron en la palestra la lucha que se hace. Entonces te encontrás eso y te encontrás también en medios de comunicación que lo que hacen es callar, ¿verdad? No decir absolutamente nada. Bueno, esto es lo que uno, o al menos lo que me encontré, ¿verdad? Otra cosa que se encuentra cuando uno se mete a esto de la lucha de defensa de la creación es un clima político a favor de este falso progreso también, ¿verdad? Lo digo porque recuerdo que antes de las votaciones nosotros íbamos a dejar escritos a la Asamblea Legislativa y ningún diputado aparecía, ¿verdad? Pero cuando se entró a votaciones y sentían que iban a perder, pues salieron los diputados a recibirnos. Y hoy nosotros íbamos a hablar de Valle del Ángel, ¿verdad? Allá en la Asamblea y no sé qué, ¿verdad? Entonces es algo falso. No hay políticos comprometidos. Esto es bien raro encontrar un político comprometido, ¿verdad?, en esto de la defensa de la creación, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que se encuentran. Ahora, ¿cuáles son los pilares fundamentales de esta lucha? O al menos qué es lo que a uno lo sostiene en esta cuestión de la lucha de derechos humanos, en que por veces se encuentra un panorama adverso. Bueno, en primer lugar, algo que el Papa Francisco nombró o desarrolló esta idea bastante encíclica Laudato Si, que es el amor civil y político. Es decir, aquel compromiso, cuando te pones de líder, cuando te pones de pastor, en el caso religioso, ¿verdad?, de sacerdote, o cuando te ponen líder de una comunidad que está organizada, porque he trabajado con gente también así, y aun cuando no son creyentes, está ese amor de compromiso, ¿verdad? Esa cosa que te hace guerrear, aunque solo somos tres, ¿verdad? Esa cosa que te da una esperanza, como a la gente le despierta la esperanza a la selección salvadoreña, ¿verdad? Siempre pierde, pero la gente siempre está en el estadio, ¿verdad? Pues algo así, ¿verdad? Es una cosa de que solo somos tres, pero podemos hacer algo, ¿verdad? Podemos invitar a otros, podemos buscar aquí, podemos tocar allá. ¿Verdad? Yo me recuerdo que casi siempre con Santiago, ¿verdad?, imagino que les va a contar también, casi siempre éramos los mismos los que estábamos en las cosas, ¿verdad? Y ya la gente decía, no, es que la cosa es solo de ellos, no era que solo de nosotros, ¿verdad?, porque era lo que estábamos, ¿verdad?, ahí al frente y de una u otra manera tratando de empujar a otros que también se metieran. Dicen que, bueno, nos están sacando al aire, ¿verdad? Voy a cometer un pecado, dicen que el cura que con el cura revienta, pero una de las cosas más difíciles, lo digo por honor a la verdad, en el caso de nuestra Iglesia Católica, es mover a los curas. Ay, es una cosa difícil. Es más fácil mover a los laicos que mover a los curas, ¿verdad? Sí, está bueno, vos sos el vicario, ¿verdad? No hay problema. Ahí te mando a la gente, ¿verdad? Una cosa bien difícil. Pero el amor civil y político a uno lo compromete en este sentido. Para quienes somos creyentes, pues la fe también nos mueve, ¿verdad? Principalmente cuando estamos conocedores de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que de una u otra manera son principios referentes ordenadores de el rol que el cristiano debe de jugar dentro de la sociedad sin caer en la manipulación ideológica. Entonces siempre tratando de llevar el evangelio y las creencias de la fe como la motivación. Entonces esa es otra cosa que a uno lo mantiene en esta lucha, a pesar de tantas cosas buenas y malas. Y luego otra cosa es encontrar una red de personas convencidas, ¿verdad? Creo que algo que nos fortaleció mucho es cuando dimos el paso de crear el colectivo Salvemos Valle del Ángel, porque al principio éramos un grupo de conglomeraciones ahí que nos habíamos juntado, ¿verdad? De hecho, me recuerdo que el primer comunicado que lo hicimos justo allí en esa bajada de la Constitución, no está firmado ni siquiera todavía como
cada una de las asociaciones que estábamos ahí representadas. Luego después ya se pensó la cuestión, no, hagamos un colectivo, y esto de hacernos redes es bien importante, ¿verdad? Porque si a la sociedad le interesa que estemos divididos, ¿verdad? Lo contrario a eso tendría que ser estar unidos. Y una manera de estar unidos es hacer redes, ¿verdad? Fue algo bien interesante porque desde la visión de la fe te das cuenta que la caridad nos une a todos, aunque pensemos a Jesús de manera diferente, ¿verdad? Una cosa yo me admiraba mucho porque pues están los luteranos, están los católicos ahí, está una asociación de pastores evangélicos de la zona norte también, ¿verdad? Están involucrados ahí, ¿verdad? Y nadie llega a pelear, todos llegamos a ver qué podemos hacer, es una cosa maravillosa, ¿no? Que es una acción, yo pensaba desde la fe que es una acción del Espíritu, dejar nuestras diferencias, ¿verdad? Yo lo decía una vez a unas personas, les decía, no, hombre, miren, pongámonos de acuerdo en cómo servir a los pobres y después tratemos de entender el misterio de Dios, ¿verdad? Porque si primero queremos entender el misterio de Dios no nos vamos a poner de acuerdo. Mejor primero sirvamos a los pobres y en eso sí nos ponemos de acuerdo bien rápido y después quedémonos discutiendo cómo es Dios, ¿verdad? Entonces en este sentido es bueno encontrar una red de personas convencidas, de instituciones convencidas. Y por último, ¿qué consecuencias trae? Trae consecuencias buenas y trae consecuencias también difíciles. Una de las consecuencias buenas que trae el ponerte uno a la defensa de la creación es que al contactarte con el pueblo te humaniza más, te hace más sensible. Porque una cosa es que tú leas los problemas de la realidad desde tu escritorio o desde tu casa o viendo el noticiero, a que mires lo que la gente realmente parece. Eso te humaniza, eso te sensibiliza. Creo que es una consecuencia buena en la medida en que nos topamos con la realidad, como decía John Sobrino, ¿verdad? Lo otro es que también se vive la alegría de estar haciendo lo correcto con la gente. Y esto no te lo define. Sabes que estás haciendo lo correcto, sabes que la gente está haciendo lo correcto, entonces eso te da una determinada alegría para decir, ok, si al final de la vida me pasan cuentas, algún recibito puede llevar a favor. Pero el ver que la gente también crece, ¿verdad? Porque la gente crece en esta vida, crece en conocimiento. Uno mira campesinos que empiezan a entender la realidad. Y eso es una cosa maravillosa, ¿verdad? Cuando los campesinos empiezan a entender la realidad, empiezan a hacerse protagonistas de su propio destino. Una cosa maravillosa eso. Luego después crece la esperanza, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Y bueno, tendrán también cosas difíciles como la incomprensión, ¿verdad? Me recuerdo que una vez saliendo de una parroquia donde fue a celebrar, una señora se me acercaba y me decía, usted es una persona que no es mariana, me decía. No, como no, yo soy mariano, yo soy, pero no, usted no es mariano. ¿Por qué usted dice que no soy mariano? Porque usted no quiere dejar que se construya la capilla de la Virgen allí en Valles del Mar. No soy mariano, imagínate, comprensión, ¿verdad? Y luego, pues, persecución también. En determinado momento en que Saltepeque me empezaron a meter papeles, me empezaron a hacer llamadas, todas estas cosas, y entonces, pues, yo no tengo vocación de mártir, ¿verdad? Ya tenemos a San Romero suficiente con él, así es que hablamos un poquitito con el señor arzobispo, y bueno, decidimos que tenía que salvaguardar, más que todo por mi familia, tenía que salvaguardar la seguridad, y es que ya he ido a caminar allá con la comunidad de Sierra Morena, que hay dos fieles, ya dos discípulos ya con nosotros, ¿verdad? Así es que ahí estamos, gracias a Dios, pero esto no significa que nos hagamos atrás con la lucha. Ya me estaba dando cuenta que hoy quieren hacer un transporte público desde el teleférico. Nuestra parroquia está a la falta del teleférico, ya que siempre me buscan, yo no sé por qué, ¿verdad? Los pleitos siempre me buscan, lo van a hacer desde el teleférico hasta el Boquerón. Habrá que ver qué daño ecológico puede hacer. Gracias. Sigue el orden de la palabra el pastor Santiago Rodríguez,
particularmente él en su iglesia es el coordinador de la pastoral de defensa de la creación. Así que estamos hablando de medio ambiente con alguien que sí conoce y que ha estado en las luchas. Igual, 15 minutos. Gracias. Bueno, igual que el Padre Roque ha dado palabras de agradecimiento, de la misma manera yo también agradezco esta iniciativa y creo que es necesario, ¿verdad?, que tengamos este caminar en varias rutas, en varios rieles, ¿verdad? Este es uno y aquí hay que venir siempre. Hay que venir siempre aquí, pero también hay otro riel allá, ¿verdad? Allá que es la comunidad en la calle, ¿verdad? Es a donde están los conflictos, que también es necesario caminar en los dos. Así que, dicho eso, yo quisiera en primer lugar ponerme de acuerdo con el Padre Roque en que el primer punto de partida, ¿verdad?, para esta misión de defender la casa común es escuchar el clamor de los pobres, el clamor de la madre tierra. Y ahí hay muchos que ya dijeron eso y ya lo escribieron, ¿verdad?, en documentos, y son grandes orientaciones que tenemos. Escuchar la voz de la madre tierra, escuchar la voz de los pobres de la comunidad. Y entonces, al escuchar bien esa voz, ese grito, ese clamor, entonces vamos a poder darnos cuenta de a dónde viene ese grito. Y entonces vamos a comprender que no solo se trata de escuchar esa voz, sino que hay que ir a esos lugares de donde vienen estos gritos. Y eso lo entendemos nosotros como iglesias, que es ir a donde está siendo oprimido el pueblo. Y en la Biblia, el texto o el libro de Éxodo nos dice que es allá donde está el faraón, ¿verdad? Allá donde está el faraón, allá es donde se da la opresión y por lo tanto allá hay que ir a pedirle al faraón que deje libre al pueblo. Entonces, esto es el punto de partida para nosotros como iglesias, para que así cuando nos toque ir a ponernos cara a cara con el faraón, no tengamos absolutamente ninguna duda de que estamos cumpliendo una misión sagrada, a la cual no podemos renunciar, porque lo hacemos desde la fe y desde la palabra. Entonces ahí es donde ya vienen palabras como por ejemplo la mayordomía. La iglesia es la mayordomía por excelencia, ¿verdad? El cuidado de la creación, y todos los miembros de la iglesia somos mayordomos, y ser mayordomos quiere decir ser vigilantes, ser centinelas y ser guardianes de la creación. Muy claro, punto de partida. Luego es la realidad del territorio, ahí donde se libran las batallas en el día a día entre la vida y la muerte. Eso lo dijimos la vez pasada por aquí. Allí en el territorio es donde están los problemas que atentan contra la vida de la gente. Por lo tanto, esos problemas, fíjense, esos problemas que las comunidades han vivido por años, 100 años, 50 años, 20, 30 años, esos problemas, la gente se ha acostumbrado a vivir y a creer que ese problema es normal. Entonces, ¿de qué se trata? De sacar a la luz ese problema. ¿Y a quién le corresponde eso? Pues por supuesto que las iglesias tenemos una gran misión que cumplir ahí. Sacar a la luz ese problema que ha mantenido a la gente viviendo en una situación de injusticia. Y ese problema que en cada lugar va a ser diferente, y la intensidad de ese problema también va a ser diferente, pero ese problema debe de ser el detonante, porque ese problema, ese detonante amenaza la vida, y cuando alguien de ustedes siente que su vida está siendo amenazada, no me diga que se queda con los brazos cruzados. Hay por lo menos 4 o 5 opciones que usted, una de ellas va a tomar, y una de esas es hasta defenderse. Y una vez que ese problema lo sacamos a la luz, óigame bien, hay que convertirlo
en conflicto. Porque el problema ha estado ahí, pero nunca fue sacado a la luz y por lo tanto no ha sido un conflicto. Entonces damos ese otro paso, o debemos de dar ese otro paso, convertir ese problema en conflicto. Y por supuesto que ya eso entonces pasa a otro nivel. Esto que les he dicho en este momento es lo que nos pasó en Valle del Ángel. Esto es lo que nos ha pasado allá en el río Jiboa. Esto es lo que ha pasado allá en el río Sonsonate. Esto es lo que ha pasado allá en el río Paz de Aguachapán, allá en el río Grande de San Miguel, aquí en la cordillera del Bálsamo, en la mesa de la minería, allá en Cabañas. Este es el principio. Eso es lo que ha pasado. Y entonces cuando se dan estos primeros pasos y el problema se convierte en conflicto, entonces hay que ir a patear el terreno. Como ya dijimos aquí, vamos a salir de aquí de la cripta, ¿verdad? Y vamos a ir a patear el terreno. Y cuando vamos allá al terreno, entonces vamos a ir a dónde? Que por ahí le di unas copias a un amigo, a un colega. Ahí entre esas copias que les van a dar está una hojita del caso de la Laguna del Gallo. Este caso de la Laguna del Gallo es en el departamento de La Paz, en la cuenca del río Jiboa, el municipio de San Juan Nonualco. Un día vino un técnico de Cáritas a decirle a la mesa territorial del Foro del Agua de la cuenca del río Jiboa, vino a decirle que la Laguna del Gallo se estaba secando porque había una empresa que usa el agua para regar caña y regar pasto, y que entonces esta laguna se estaba secando. Y entonces pidieron unos líderes, entonces vino, escuchamos la voz de la gente, nos dimos cuenta que es un problema, lo convertimos en conflicto, y entonces luego viene la otra fase, que es ir al terreno. Armamos una caravana a la Laguna del Gallo, y eso es una columna. Y ustedes saben qué significa una columna. Y se formó una columna de gente de las comunidades, de la mesa territorial del Foro del Agua y de las iglesias a la Laguna del Gallo. Y debajo de los palos se tomó el acuerdo de que se iba a comenzar esa lucha y la gente dijo que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Y las iglesias y la mesa territorial del Foro del Agua de la cuenca del Jiboa les dijo, nosotros también. Y comenzamos. Ahí les van a pasar dejando esa hojita que les digo. Ahí sale de que la empresa se llama algo así como Green Energy, energía verde, la falsa solución. Y cuando vamos a buscar las raíces de quiénes son los propietarios de esa, ahí no lo va a decir. Ahí no lo va a decir. Uno se da cuenta de la corrupción hasta dónde llega. Porque ahí salieron hasta altos funcionarios de la izquierda metidos en esa tontería, ¿verdad? Haciendo alianzas con otros de otros de la derecha, pues, y del poder económico. Entonces nosotros también tenemos que estar claros que nuestra lucha no es contra personas, no es contra grupos en particular, es contra los que atentan contra la casa común, ¿verdad? Ese es el punto, esa es nuestra lucha, contra todos aquellos que atenten contra los bienes naturales de la casa común, sean de izquierda, sean de derecha. Eso es irrelevante. Bueno, ese caso se los estoy compartiendo ahí, ¿verdad? Porque ahorita esta empresa está demandada por la Fiscalía, tiene medidas cautelares, se le está pidiendo a la alcaldía de San Juan Nonualco que aplique la ordenanza municipal, y ahí van a ver ustedes un grupo de la comunidad corriendo detrás del dueño de la energía de esa empresa, diciéndole afuera de la Laguna del Gallo. Y esa consigna ustedes la escuchan también en el Valle del Ángel. Afuera dueñas de Valle del Ángel. Esa misma consigna la escuchan ustedes allá en Ejapa. Afuera Salazar Romero de las tierras de Matadero. Allá en Jiboa, afuera Gravas del Pacífico del río Jiboa. Entonces, hasta una consigna dice
la escalada del conflicto. Esas consignas no estuvieron en el principio, ¿verdad? Sino que van saliendo en la medida en que el proceso va avanzando. Bueno, y por último quiero decir que debe de haber una propuesta. O sea, no podemos solo decir no, oponernos por oponernos, sino que tenemos que tener propuestas. Por ejemplo, ahí en el Valle del Ángel, nosotros le hemos dicho al arzobispo José Luis Escobar, le hemos dicho de que le pida a los heraldos del Evangelio que ese santuario de la Virgen de Fátima se convierta en un santuario ecológico y que no permita la construcción de Ciudad Valle del Ángel y que no permita ninguna construcción 1000 metros a la redonda del santuario de Virgen de Fátima. Le hemos dicho eso. ¿Qué nos ha dicho el arzobispo? Nos ha dicho que hasta el santuario debe salir de ahí. O sea, ha sido más radical. Fíjense bien, en esas palabras que nos dijo, ha sido más radical. Nos dijo, no, el santuario no tiene conversión, hasta el santuario debe de salir de ahí. Nosotros le ofrecimos una propuesta, que se mantenga el santuario, pero que se convierta en santuario ecológico. Y él nos dijo que estuvo en una reunión con los heraldos del Evangelio y que tuvo aquí al cardenal Rosa Chávez y a alguien más aquí y los heraldos ahí. Y el arzobispo nos dijo de que les habían dicho a los heraldos del Evangelio que por favor abandonaran el país, que pararan la construcción. Y nos confesó él, nos confesó que los heraldos del Evangelio le dijeron que ni ellos querían a Ciudad Valle del Ángel ahí. Y esa es buena noticia. Que los heraldos digan que ni ellos quieren Ciudad Valle del Ángel ahí. Esa es buena noticia, claro que sí. Que se cumpla. Que lo digan. Que lo digan. Porque nosotros hemos denunciado, y ahí está, en todo el proceso está. Porque nosotros tenemos documentos de lo que fue el proceso de aprobación del Santuario de la Virgen de Fátima, tenemos documentos de lo que es la construcción del Centro Cristiano del Pastor Mario Vega, nosotros tenemos la información, ¿verdad? Y hemos seguido los procesos dentro de los marcos legales que nos permite la ley. Entonces, nosotros en esta misión, pues, ¿verdad? En esta misión que llevamos adelante, creemos, ¿verdad? Creemos que estas luchas nuestras nunca van a ser derrotadas, ¿verdad? Y esa debe ser una convicción nuestra. Jamás estas luchas por el cuidado de la casa común van a ser una derrota. Aunque alguien la gane legalmente o políticamente o como sea, pero jamás nosotros vamos a aceptar que son derrotas. Y lo decimos, Dios no es perdedor. Bueno, para terminar, quisiera decirles que esto de la escalada, que la palabra quizás tenemos que buscar otra palabra, pero estos conflictos tienen escaladas, pues, ¿verdad? Tienen un principio y tienen que llegar a un final. Y esos finales muchas veces pueden ser complicados, ¿verdad? Pero hay que estar conscientes que no podemos detener la escalada de un conflicto y que debemos de tener la capacidad de acompañar esos niveles, ¿verdad? De cómo los conflictos se deben dando. Y nosotros como iglesias decimos, ¿verdad? Para acompañar esta escalada de conflictos, nosotros decimos que la palabra dice: yo no he venido para traer paz. Queremos una paz, sí, pero una paz justa. Yo he venido, dice la palabra, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y si yo supiera, dice el dueño de la casa, si yo supiera a qué hora va a venir el ladrón, no voy a permitir que entren, y no voy a permitir que atenten contra los bienes de la casa, que es mía.
Bueno, esta es mi participación en este momento. Muchas gracias. Corresponde el turno a Leonel Herrera, periodista comunitario ampliamente conocido. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Qué bueno que estamos aquí pensando cómo salvarnos, ¿verdad? De eso se trata, pensando cómo salvarnos. ¿Y qué hacemos para la procura del reino de Dios, verdad? Que es, como sabemos, el reino de la justicia, de la igualdad, de la fraternidad. Bueno, el principio que dice Romero en su plan de, bueno, Álvaro Artigas lo ha sistematizado, ¿verdad? Los puntos para un plan de salvación desde la perspectiva del Monseñor Romero. Para mí es un gran privilegio también estar aquí a la par de estos dos luchadores, el pastor Santiago y el padre Roque. Bueno, en los 15 minutos que tengo voy a plantear algunas ideas, a recordar más bien, porque son cosas que ya las sabemos, pero creo que recordarlas y reflexionar sobre ellas siempre es necesario, tratando de complementar con lo que han dicho quienes preceden. Bueno, Santiago dejó 2 puntos. Bueno, la primera idea que debemos recordar es que hay una crisis global, ¿verdad?, del medio ambiente. O sea, hay una problemática ecológica global que amenaza la existencia misma de la humanidad, ¿verdad? Es decir, sería la primera vez que estamos frente al peligro de un desastre, de una desaparición de la vida por acción propia del ser humano o de los seres que desaparecerían, ¿verdad? ¿Cómo fueron las grandes extinciones en el pasado? Fueron por factores externos, ¿verdad? Como la caída de un meteoro, o por cosas totalmente naturales como erupciones volcánicas simultáneas. Bueno, fueron las desapariciones, ¿verdad?, que hubo en el pasado. Ahora sería la primera vez que es por acción del hombre, ¿verdad?, por echar a andar un proyecto depredador del ecosistema, de la vida, basado en este discurso del desarrollo, del progreso, que yo quiero recordar que este discurso y esta visión no es exclusiva de las perspectivas de derecha o capitalistas, sino que también yo el otro día estaba viendo hay una imagen histórica de la propaganda soviética, donde aparece Lenin señalando el futuro sobre unas chimeneas, es decir, la utopía de la industrialización. Los soviéticos también, bueno, generaron un desastre ambiental terrible, ¿verdad? Chernobyl. Y cuando el pastor Santiago estaba hablando de esa laguna, yo me acordé del mar Aral y me puse a buscarlo en internet. El mar Aral, que es un lago de unas 3 veces el territorio salvadoreño, más de 60.000 kilómetros cuadrados, que lo secaron. Le desviaron los ríos tributarios y secaron. El mar Aral ahora tiene solo el 10% de su caudal original, ¿verdad? El otro día también leía un artículo y había unas frases de Trotsky, unas frases, a mí se me paran los pelos, ¿verdad? Pero Trotsky habla como del hombre del futuro, el hombre socialista,
cómo iba a ser el hombre socialista y el hombre del futuro. Y decía Trotsky, el hombre del futuro, es decir, será tan ingenioso, tan bueno, que decía él, moverá las montañas, cambiará el curso de los ríos. Imagínense ustedes cómo iba a ser el hombre del futuro, el nuevo hombre, según. Entonces, lo que quiero decir es que esta visión, ¿verdad?, del desarrollo no es, ¿verdad?, inclusiva, ¿verdad? Incluso hay mucha crítica que, por ejemplo, los gobiernos progresistas que se tuvo en Sudamérica en la década pasada, profundizaron lógicas extractivistas, ¿verdad? Y ahí tenemos a Bolsonaro destruyendo la Amazonía, pero también tenemos en Venezuela con la franja minera del Orinoco, que es un proyecto extractivista terrible, de un daño ecológico terrible y de desplazamiento de las comunidades indígenas. Entonces, bueno, quería como hacer eso entre paréntesis, pero obviamente, ¿verdad?, que necesitamos cambiar esa... bueno, hay una crisis, ¿verdad?, global, que se caracteriza por dos cosas centrales. Una, la superación de varios de los límites ecológicos. Quienes son ambientalistas aquí me pueden mencionar algunos de los límites ecológicos. Hay 9 equilibrios ecológicos que sostienen el planeta. ¿Alguien recuerda alguno? Si no, aquí los tengo. Los estaba buscando también. Aquí están los límites ecológicos, algunos de los cuales ya estamos superando. Uno es la integridad de la biosfera, es decir, que no se altere el ciclo natural que se da en el ecosistema. Otro límite es el cambio en el uso del suelo. Otro límite es la disponibilidad de agua dulce. Otro límite es los flujos bioquímicos. Tiene que ver con el espacio, con el ambiente. Otro es la acidificación de los océanos. Otro es la carga de aerosoles en la atmósfera. El otro es la reducción de la capa de ozono. El otro es la incorporación de nuevas entidades al ambiente y el cambio climático. El cambio climático. Esos son los 9 equilibrios y ya estamos superando varios de estos límites ecológicos. Entonces estamos llegando a una fase de irreversibilidad. Y el segundo gran factor de esta crisis ecológica global es el cambio climático. El cambio climático, ustedes sabrán que la semana pasada se dio la COP27, una cumbre climática en una ciudad en Egipto que pasó desapercibida, además a una semana del Mundial. Entonces, desapercibida, yo venía en el bus buscando en internet los resultados de esa cumbre porque yo ni siquiera supe algo. Y lo que se aprobó fue crear un fondo para los países afectados, sobre todo países insulares, islas que están cubriéndose ya de agua por la subida del nivel del mar, ¿verdad?, relacionado con el derretimiento de los polos y bueno, y nuevas nuevas intenciones de que se va a trabajar para reducir la temperatura. Entonces, bueno, ese es el escenario global. Vengámonos entonces a El Salvador, por dicha que ya el padre Roque y el pastor Santiago han comentado, ¿verdad? Yo diría que hay una crisis ambiental nacional, ¿verdad?, relacionada con la deforestación. El Salvador tiene un mínimo porcentaje de bosque natural, cuando es el 2% más o menos del bosque natural. Somos el segundo país más deforestado después de Haití. Fíjense, solo nos supera Haití con la crisis humanitaria y social y ambiental que tiene este país. Entonces, después venimos nosotros en materia de deforestación, deterioro de los suelos. El deterioro del suelo por la erosión, la desertificación,
el efecto de los químicos, etc. La contaminación ambiental, ¿verdad?, del aire que respiramos, la falta de políticas de saneamiento. Este país es un basurero de 20.000 kilómetros cuadrados. Donde ustedes vayan, basura, por la orilla de las calles, por todos lados. Y desde luego, la crisis del agua, ¿verdad?, que es como la problemática central. Porque sin el agua nos morimos, ¿verdad? Entonces el agua, los afluentes contaminados, yo recuerdo que hace algunos años el Ministerio de Medio Ambiente dijo que más del 90% de los ríos y quebradas están contaminados. Todos los ríos en este país son cloacas, son basureros. Es rarísimo encontrar algún río, alguna quebrada que no sea una cloaca, que le caen tuberías de alguna fábrica, de alguna residencial, de cualquiera. ¿Ah? Estamos profundizando los mantos acuíferos. Me decía un técnico de ANDA que ya estamos tomando el agua que se filtró hace más de 100 años. Imagínense si se aprueba Valle del Ángel. Con Valle del Ángel ahí hay varios problemas, ¿verdad? Uno es la zona de riesgo. Ahí, si es en una ciudad al pie del Picacho, ahí vamos a tener otros Montebellos y otras Las Colinas, ¿verdad?, en el futuro, porque eso se va a deslizar. Y luego el daño se va a dejar de filtrar agua para el manto acuífero, esa gran laguna subterránea que hay en esa zona del Java, ¿verdad? Ajá. Y que las Coca-Cola las están extrayendo el agua y bueno. Y entonces hay una falta de políticas de protección del agua. Fíjense que este país es uno de los países donde más llueve. O sea, nosotros aquí, por ejemplo, pudiéramos tener políticas de reserva de agua y podríamos tener, por ejemplo, agricultura todo el tiempo, no solo en el invierno, todo el tiempo. Podríamos aquí estar produciendo los alimentos, ¿verdad?, que consumimos. Bueno, esa es la problemática, ¿verdad?, que tenemos. El tercer elemento que quiero mencionar rápidamente es la postura y la perspectiva antiambiental de este gobierno. Es una arremetida bárbara contra el medio ambiente. Hay una radicalización del discurso de no detener el desarrollo. Con ese argumento se aprueba Valle del Ángel, con ese argumento no se ratificó el acuerdo de Escazú, con ese argumento se han quitado permisos ambientales en el Ministerio de Medio Ambiente. Con ese argumento se están autorizando otros proyectos, además de Valle del Ángel. Valle del Ángel es emblemático, pero hay otros proyectos en otros lugares, en la Cordillera del Bálsamo y en otros lugares, ¿verdad?, que se están aprobando a una velocidad impresionante. Entonces, y luego se suman otras amenazas. Más recientemente, y lástima que el tiempo es corto porque esta es la historia que yo un poquito quería contar, pero ha vuelto, si ustedes están al tanto, la amenaza de la minería metálica. Desde hace años se libró una batalla, más o menos desde el año 2005 para acá, se libró una batalla por evitar que en El Salvador hubiera minería metálica. Ustedes saben que esa es una industria extractiva, nociva, hace un uso intensivo del agua, usa químicos tóxicos, y en El Salvador logramos, ¿verdad, Santiago?, convencer a la mayoría de sectores de este país que la minería no era viable en El Salvador. Es viable en cualquier otro lado, donde quieran, pero no en El Salvador, con una estrechez territorial, con un grave deterioro de los recursos hídricos, con una sobrepoblación. Aquí las minas las iban a hacer en medio de las comunidades, ¿verdad? En Chile, en otros lados, están en los desiertos, están en enormes, donde de alguna manera se absorbe el daño, pero en El Salvador eso no era posible. La Iglesia Católica y las iglesias históricas tuvieron un rol importante, ¿verdad?, posicionándose en contra y dándole el impulso final a la aprobación de la ley
ya cuando se aprobó en el 2017, el 29 de mayo del 2017 se aprobó la ley prohibitiva de la minería. Digamos que hubo en este país donde cuesta ponerse de acuerdo, donde hay tanta polarización, ahí se logró un acuerdo nacional de que minería no, ¿verdad? Minería no. Entonces, y eso se tradujo en una aprobación unánime en la Asamblea Legislativa. Pues este gobierno está con la actitud de irrespetar ese consenso nacional que se dio y están con algunas acciones que son señales que el gobierno de Bukele podría implementar la minería en El Salvador. Primero, aprobaron en mayo del 2021 una nueva ley de creación de la Dirección de Minas e Hidrocarburos. O sea, han vuelto a hablar de minas. Luego, en octubre del mismo año, el gobierno incorporó a El Salvador en un foro internacional sobre minería. Y luego hemos conocido recientemente que en la propuesta de presupuesto para el 2023 han incorporado una partida de 4.5 millones de dólares para el rubro de revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería. Entonces, en ese escenario de amenaza estamos. Eso quería decir. Y para terminar, porque seguramente ya se va a tocar, solo un minuto por favor, para terminar, como conclusión, como propuesta, ¿verdad? Porque me ha gustado mucho esto de que no nos oponemos, aunque fíjense que yo pienso que de alguna manera la protesta también es una propuesta implícita. Cuando yo digo no a Valle Ángel, o sea, yo estoy diciendo que se preserve la vida. La propuesta es que no corramos riesgo, la propuesta es que no dañemos más el marco acuífero. Pero digamos que, para que no digan que solo proponemos, yo diría que no solo criticamos, perdón, es posible articular una propuesta de proyecto de país alrededor de la temática ambiental. Esa es la primera idea. Poniendo en el centro la cuestión ecológica. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tres cosas que de alguna manera los compañeros nos mencionaron. Primero, yo creo que hay que juntar como plataforma, como propuesta, todas las demandas ambientales, ¿verdad? El no a la minería, el agua como bien común, como derecho y no como mercancía, políticas de agricultura sostenibles, sin agrotóxicos, políticas de saneamiento, soberanía alimentaria, evitar proyectos depredadores del ecosistema, armar una plataforma con todas las demandas ecológicas. Segundo, creo yo que debemos esforzarnos por construir nuevos sentidos, por colocar en el imaginario de la gente esta narrativa del que nos salvemos todas y todos, ¿verdad? Del cuidado de la casa común, de que somos parte de un mismo entorno natural. Yo creo que el relato que han construido las iglesias, las comunidades eclesiales, tenemos que hacer que estas narrativas se coloquen en más mentes y en más corazones, ¿verdad? Esto de salirnos de aquí, patear el terreno, yo creo que va en total sintonía con esto. Y finalmente, complementar esto con otras demandas en otros ámbitos, ¿verdad? En lo económico, la redistribución de la riqueza, que es el principal problema, ¿verdad? En este país, según Oxfam, 60 millonarios controlan más de 21 mil millones de dólares. Esto es más o menos el 87% del Producto Interno Bruto del país. La renacionalización de las pensiones. Ya vieron que el gobierno presentó finalmente su propuesta de reforma de pensiones, que no quita las AFP, que no cambia nada, teniendo la correlación suficiente para renacionalizar eso. Ahí se ve claramente que este gobierno no es progresista, no está en la línea de hacer ese tipo de cosas. Y luego la institución de las demandas democráticas, de parar la violencia contra las mujeres, de políticas integrales de seguridad pública, etcétera, ¿verdad? Esas tres cosas me parece que son fundamentales para que alrededor de la temática ambiental podamos plantear una propuesta. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los tres ponentes. Nos vamos a apartar un poquito del tema, pero realmente para nosotros era bien difícil no hacerlo.
Noviembre es un mes que acumuló una serie de hechos que escarmentaron a la sociedad salvadoreña. Fueron hechos sangrientos que ocurrieron a finales de los años 70 y a lo largo de la década de los 80, la década de la guerra. El 28 de noviembre de 1978, en un local, en una casa de seguridad, y lo voy a decir con todos sus nombres, de la CPPL, se reunía la Subcomisión Nacional Obrera. Ernesto Barrera Monte, el padre, estaba en esa casa, porque era parte de ese grupo. Y él era, a nivel de la arquidiócesis, el encargado de la pastoral obrera. Junto a él fueron asesinados tres personas más, obreros, sindicalistas: Rafael Santos Ortiz, Valentín Martínez, y hay un tercero, que es doloroso, José Isidro Portillo. Neto era el encargado de cubrir la retirada de quienes pudieran escapar. La balacera empezó a las 6 de la mañana, terminó a las 11, casi a las 12 del mediodía. Hay unas grabaciones en internet que las pueden buscar, de un periodista de la época. ¿Qué es lo relevante? En el fondo, después de Camilo Torres, a nivel continental, Neto es el segundo cura que muere con las armas del pueblo en la mano. Claro, esa es la opción de aquel momento. No solo fue un acto heroico, sino que fue un acto profundo de compromiso, y era el colectivo que desarrollaba trabajo en el seno de los obreros. Ellos le dieron fundación a la última gran federación sindical que se creó en España, a la Federación Sindical Revolucionaria José Guillermo Ríos. En diciembre, el 2 de diciembre de 1900, antes de eso, el 27 de noviembre de 1980, son asesinados los dirigentes del FDR. Fueron capturados en una reunión que tenían en el externado San José. ¿Por qué es importante esto? Neto Guzmán, los compañeros, los dirigentes del FDR capturados en el externado San José, más o menos a las 11 de la mañana. Y el colegio estaba con todos sus niños. Los papás ya habían empezado a recoger a los chicos de la primaria. Este lugar estaba lleno. Y allí asesinaron, sí, a los dirigentes más importantes del frente. Enrique Álvarez Córdoba, que es un personaje importante en la historia. Él es de origen oligarca, era el dueño de la hacienda del Jobo. Antes de irse al trabajo político, él creó una cooperativa con todos los trabajadores. La cooperativa existe y es cooperativa exitosa. Enrique Escobar Barrera, dirigente del Movimiento Nacional Revolucionario, un representante de la socialdemocracia en nuestro país. Manuel Franco, dirigente de la UDN, y bueno, dirigente del Bloque Popular Revolucionario. Disculpe. Yo fui parte de ese organismo de dirección. Y hubo gente que afortunadamente nos sumamos de inicio. Ese mismo año, el 2 de diciembre, fueron violadas y asesinadas
4 monjas médicas. Una congregación muy progresista y muy luchadora. Y al cierre de la década, precisamente cuando se producía la ofensiva guerrillera del Tope, el 16 de noviembre asesinan a los padres jesuitas. Y sí, no quiero dejar de mencionar sus nombres y no quiero olvidar a ninguno. El padre Ignacio Ellacurí, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Romero Pardo. Y luego las 2 colaboradoras de ellos, Julia Elba Ramos y la hija, lastimosamente aquí no tengo Celina. Y hay cosas que no se dicen o que no se han dicho históricamente. La UCA de esta época no es la actual UCA. Estos padres sí tenían una relación amplia con los movimientos populares. Claro, el gobierno los acusó de ser la cabeza y el cerebro de la guerrilla, pero eso es falso. Entre ellos y el pensamiento de las organizaciones político-militares había una gran diferencia. Estos padres, a lo largo de la guerra, la bandera que levantaron fue la bandera de la paz, particularmente ella misma. Pero hay un hecho importante. Segundo Montes, formalmente, fue el representante de la UCA ante el Frente Democrático Revolucionario. Eso no se dice. La UCA era orgánica al Frente Democrático Revolucionario. Los debates de fundación del FDR fue con ellos. Ellos también tuvieron opinión en la elaboración de la plataforma programática del gobierno democrático revolucionario, que fue la primera propuesta hecha en abril de 1908. Entonces queremos recordarnos. Fueron momentos de gloria, de mucho heroísmo. El tiempo pasado se instaló el neoliberalismo. Hay una hegemonía de la derecha terrible y que no solo da al traste, digamos, con nuestro medio ambiente, sino que nos ha creado una condición terrible social. Es todo lo social, es el medio ambiente. ¿Cómo podemos imaginar hoy cómo suplirá la gente sus cuestiones de alimentación? ¿Cómo va a suplir el próximo año la cuestión de educación? Una educación que se ha precarizado extremadamente, pero que hoy a la gente le han puesto más requisitos. Bueno, yo no lo voy a explicar en esto. Solo queríamos recordar a estos caídos y no dejar pasar noviembre. Su ejemplo debe de estar con nosotros. Y no nos olvidemos que los regímenes de turno también a Monseñor Romero le dieron muerte de la misma manera. Esta es sangre martirial. La única que tiene condición de héroes y no de mártires es la de Neto Barrera y los otros 4 sindicalistas. Porque ellos mueren con las armas en mano. El resto fueron atacados en condiciones totalmente distintas. Entonces, en honor a esa sangre heroica y martirial, queríamos recordar a los caídos de noviembre.